Bienvenidos a la serie número 3 de Diseccionario. Hoy atenderemos el ensayo El laberinto de la soledad del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. ¿Qué podemos encontrar en este ensayo? ¿Qué ideas nos inspira? Quédese con nosotros y averígüelo. Estamos en Diseccionario. El laberinto de la soledad, publicado en 1950, es el ensayo más conocido del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. En El laberinto de la soledad, Paz nos expone de manera literaria y crítica su visión del mexicano como un ente individual y como un ente social. A través de 9 capítulos en la versión original y de 12 capítulos en la versión editada que apareció posterior a la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Paz se da la tarea de exponer sus preocupaciones sobre el mexicano y sobre nuestro querido México. El laberinto de la soledad, pese a no ser de una extensión exagerada, es un ensayo muy rico en contenido. Ya sea que uno se entregue a la lectura de principio a fin de todo el libro, o a la lectura pausada, interrumpida y esporádica de cada uno de sus capítulos, el laberinto de la soledad nos entrega un sinfín de imágenes y ideas que se quedan con uno y que se prestan para el desarrollo personal de posteriores análisis y reflexiones. Entendiendo lo anterior, es difícil atrapar todo el contenido del laberinto de la soledad en este espacio. Muchos detalles de gran valor se escapan, aunque muchos otros permanezcan. Es fundamental que ustedes vayan a la obra para apreciar lo que aquí les digo. Sin embargo, trataré de ser sintético en el afán de ser didáctico. Con una pluma ágil, inteligente y sintética, Octavio Paz se da la tarea de atender 4 fenómenos fundamentales. 1. La forma de ser del mexicano. 2. Las costumbres del mexicano. 3. La mitología del mexicano. Y 4. La historia del mexicano. 1. La forma de ser del mexicano. Desde el arranque del laberinto de la soledad, Octavio Paz se da la tarea de describir psicológicamente al mexicano. Nos habla de un ente desconfiado, callado y triste. Nos habla de un ente que para desenvolverse con los demás tiene que usar siempre una máscara. Nos habla de un ente incapaz de abrirse con los demás, incapaz de confiar plenamente en los demás, alguien cerrado en sí mismo, alguien que sospecha del mundo. Esta cerrazón del mexicano se manifiesta plenamente en el trato con los otros, pero también en el trato consigo mismo. El desinterés por los otros es fundamentalmente desinterés por uno mismo, y este desinterés es radical, va hasta el fondo, hasta la raíz. Paz lo encuentra en el desinterés que los mexicanos tenemos ante la muerte. Si para otras naciones la muerte es una palabra dura, una palabra a evitar, una palabra que pone a temblar las rodillas de españoles, de gringos y de franceses, una palabra de la que todo el mundo se esfuerza por escapar, para los mexicanos la muerte es nada. Y si la muerte es nada, y si la muerte nos es indiferente, por consiguiente, la vida también es nada, la vida también nos es indiferente. ¿Qué otra nación que no sea la mexicana puede tener como dicho popular: si me han de matar mañana, mejor que me maten de una vez? ¿Qué otra nación que no sea la mexicana tiene como una de sus fiestas nacionales el culto y la celebración a la muerte? Pero esto nos lleva al siguiente punto. 2. Las costumbres del mexicano. Entre páginas que avanzan entre plazas públicas bajo cohetes y balazos, correrías y jaloneos, y miradas agresivas que se vuelven esquivas, llegamos a uno de los puntos más importantes: la relación del mexicano con la muerte, y por consiguiente, la relación del mexicano con sus fiestas y tradiciones. A través de las páginas del laberinto de la soledad, encontramos uno de los puntos clave del mexicano: la fiesta. Si la soledad es una de las partes clave de la psicología del mexicano, su contraparte, la comunión, es la otra. El mexicano se desenvuelve como nadie en las fiestas y en la tradición. Y bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes, queridos compatriotas? La fiesta y la tradición permiten al mexicano salir de su ostracismo y de su soledad. Podemos decir que el mexicano es un ser apasionado sin la necesidad de dar o aparentar grandes desplantes. Pues, si el mexicano es extremo en la soledad, si es difícil descifrarlo, si es difícil saber qué ideas y sentires lo problematizan, el mexicano en la fiesta es todo lo contrario. El mexicano en la fiesta es gritón, juguetón, parlanchín y violento. El mexicano, callado y murmurador en su soledad, se convierte en un individuo ruidoso y en un cantante nato, que grita y hasta llora ante la inmensidad de la noche.
A través de las páginas, Octavio Paz atraviesa varias festividades que nos constituyen como mexicanos. Avanzamos entre fiestas bélicas, conmemoraciones de batallas que nos dieron patria, pasa por la celebración de independencia, atiende el Día de Muertos, fiesta única en el mundo, y llega hasta el Día de la Virgen de Guadalupe. Pero aquí, nosotros le marcamos parada y nos bajamos para llegar a nuestro siguiente punto. 3. La mitología del mexicano. A través de las páginas del Laberinto de la Soledad, Octavio Paz se embarca en un trabajo de redescubrimiento de nuestro pasado mitológico. Dijimos, antes de abandonar el autobús de las tradiciones mexicanas, que nos bajábamos en la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Y es que es a través de la Virgen de Guadalupe que Paz comienza un viaje hacia nuestro pasado remoto. La Virgen de Guadalupe es, entre otras cosas, nuestro boleto de entrada a la autenticidad. Ya no es el pasado medieval heredado de los españoles, ya no es el pasado prehispánico heredado de los aztecas. Con la aparición de nuestra Guadalupe Tonantzin, rica mezcla de la divinidad española y de la divinidad azteca, llegamos nosotros de pie a la modernidad. Llegamos nosotros, los mexicanos. Ya no aztecas, pero tampoco españoles, nosotros, los mexicanos. Según la mitología prehispánica, los viejos dioses habían abandonado a sus hijos, al pueblo. Los líderes políticos, los líderes sacerdotales y los líderes guerreros esperaban un gran cambio. Buscaban en cualquier lado y en cualquier cosa las señales. El ambiente era desolador, de suicidio. Y coincidentemente en el tiempo, ¿qué sucedió? Llegaron los españoles. Llegaron y arrasaron con todo o con casi todo de lo que los aztecas conocieron. Destruyeron edificaciones, erigieron otras, desaparecieron costumbres, instauraron otras. Pero ¿qué nos salvó de esta idea del suicidio social presente antes de la llegada de los españoles? La Virgen de Guadalupe. La aparición de esta nueva divinidad que llegó a nosotros en tiempos de caos. No es casualidad que la Madre, figura clave en los pensares y sentires de todos los mexicanos, encuentre su relación directa con la Virgen de Guadalupe. Esa Madre que nos adoptó y que adoptamos cuando los dioses prehispánicos nos habían abandonado y cuando los líderes políticos y sacerdotales habían muerto. Ahora bien, hablar de la Virgen de Guadalupe, de los españoles y de los aztecas es hablar de la conquista, momento donde podemos decir que México entra en la historia moderna. Y es aquí donde llegamos a nuestro siguiente punto. ¡4! La historia del mexicano. A través del Laberinto de la Soledad atendemos la historia, atendemos los momentos fundacionales y las grandes transformaciones de México. Por medio de sus páginas nos es posible comprender cómo el clima de desasosiego y la espera por nuevos dioses son una preparación formidable para la conquista y la colonia. A su vez, el agotamiento de la colonia, las ideas universales del siglo XVIII y los diferentes conflictos a escala local e internacional son preparación para la independencia encabezada por Hidalgo y por Morelos. A su vez, la necesidad de autenticidad nacional y de verdadera soberanía, reflejada en la separación del Estado y de la Iglesia, son el campo de cultivo de la Reforma encabezada por Juárez y los liberales del siglo XIX. A su vez, la falsa fachada del porfiriato como supuesto continuador de un régimen liberal y hasta científico que escondía a viejos latifundistas y antiguos caciques disfrazados de hombres de empresa, de industriales y de modernos, dará por resultado la Revolución Mexicana encabezada por Madero y los ejércitos populares. En el Laberinto de la Soledad podemos ver un constante ir y venir entre la historia y el individuo, entre la sociedad y el individuo, entre la cultura y el individuo, en un claro intento de demostrar que los hombres son producto de la historia, pero también que la historia es producto de los hombres. He sintetizado y tratado de hablar del Laberinto de la Soledad a grandes rasgos. Me es imposible abarcarlo todo porque es un libro muy rico en contenido y en imágenes. Espero que al menos con lo aquí dicho se dé la pauta para que vayan a buscarlo y hagan sus propios descubrimientos. Sepan que nosotros desde Diseccionario se lo recomendamos. Sean ustedes quienes tengan la última palabra.
En la literatura, realidad y ficción se encuentran, se complementan, se niegan, se pelean, se dicen y se desdicen. Todo ello nos sirve para enriquecer la vida, para apreciar lo claro y también lo oscuro de nuestra humanidad. Soy Manuel Espino Fernández, nos vemos en el próximo episodio de Diseccionario.